Antes de entrar al tema, quisiera refrescar la memoria. El domingo pasado estábamos hablando bajo el tema amaos unos a otros entrañablemente. Amaos unos a otros entrañablemente. Y recuerdo que enfatizábamos que esa palabra entrañablemente que usa la Reina Valera 1960, la idea que tiene es de un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a atender sus límites, un amor cálido, ferviente, un amor sin fingimiento, un amor sin hipocresía. No sé cuántos se acuerdan el pasado domingo de que hablábamos de eso y cuántos versículos compartimos que nos exhortan a amarnos los unos a los otros. Juan habla mucho sobre el amor en su primera carta y aún en su evangelio. Entonces, la Biblia nos exhorta a eso, amarnos los unos a los otros. Ahora, el domingo pasado también pudimos ver en el sermón que en el texto basado en el capítulo 1, versículo 22 al 25, el apóstol Pedro cerraba esa sesión hablando de la temporalidad de la vida y la permanencia de la palabra. Pedro recordaba de que la vida es temporal. Y permítame citar ese texto para refrescar la memoria. Dice el verso 22, dice, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, en el capítulo 1, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de semiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Dice el verso 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro cierra esta sesión hablándonos de la temporalidad de la vida, pero también nos recuerda la permanencia de la palabra de Dios. Ahora, ya entrando al capítulo 2, y es interesante que tengamos en mente de que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Porque en realidad el tema de hoy va a hacer énfasis hacia la palabra de Dios. Debemos desechar algo, pero desear otra cosa. Amén. Entonces, con eso en mente, ¿qué quiere Pedro exhortarnos a nosotros en esta mañana, en esta tarde, en el capítulo 2, versículo 1 al 3? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a ver en estos tres versículos tres exhortaciones que el apóstol Pedro le da a su audiencia y a nosotros también. Tres exhortaciones. Y la primera es desechando. Versículo 1, capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. El versículo empieza diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, y permítame citarla, esta versión de Biblia, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Wow. Pedro le exhorta a su audiencia y a nosotros en este versículo a varias cosas que son discordantes y que no corresponden a la vida de uno que ha nacido de nuevo. Pero desafortunadamente no se trata de un logro que ocurra una vez para siempre, sino que es algo que va en progreso. Me explico. El martes pasado yo compartía
Y cuando se habla de la salvación, muchos estudiosos entienden y comparten la salvación en 3 puntos. Primero, la salvación posicional, que es cuando Dios nos saca de la tiniebla y nos trae a su luz admirable. Estaba en una posición y Dios nos trae a otra posición. Está la santificación progresiva. Es la santificación y cuando ya tú eres nueva criatura en el caminar con Dios, con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, aplicando la verdad de la palabra a nuestra vida, el Espíritu Santo nos va moldeando y santificando. Y está la santificación total, que será efectuada cuando Cristo venga a buscar su iglesia y nuestro cuerpo sea transformado en cuerpo glorificado. Ahora, la santificación progresiva, Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de participar juntamente con Él, con la ayuda de su Santo Espíritu. O sea, que hay una responsabilidad que tiene el creyente que ha nacido de nuevo, de despojarse de todas esas cosas que Pedro nos va a decir ahora. O ya nos dice en el versículo 1. Dios comienza, Dios termina. Pero la santificación progresiva, Él nos ha dado el privilegio de participar juntamente con Él. Amén. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero Él nos regala la palabra, su Santo Espíritu, para que tú y yo hagamos lo que nos corresponde hacer. Amén. Amén. Entonces Pedro le dice a su audiencia, cuyo sea de paso, recuerdo que esta audiencia que Pedro le escribió era una audiencia que se encontraba dispersa, y le dice a esta audiencia, oye, ¿desechando qué, Pedro? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Ahora, cuando Pedro habla de que desechen todas estas cosas que nosotros vemos en el versículo 1, ¿a qué se refiere? Entonces, permítame compartir este versículo en varios puntos. Dice Pedro, desechando toda malicia. Esta palabra denota mala voluntad y malos sentimientos hacia los demás. Por eso que el comentario que leía arriba dice que este versículo 1 nos exhorta varias cosas que son discordantes, o sea, que no concuerdan con la vida de un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Que se supone que una persona que ha nacido de nuevo no va a ser una persona que esté maquinando maldad y deseándole maldad a otro. Dice el hermano John MacArthur en su comentario a este versículo, esta palabra malicia se utiliza 11 veces en el Nuevo Testamento para indicar la malignidad que viene de adentro de una persona. Y es interesante, amados hermanos, que nosotros recordemos que tú y yo, antes de ser cristianos, nosotros andábamos en malicia. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos, oye bien, éramos, no que somos. Tiempo pasado. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. ¿Nosotros qué? Éramos. Del verbo que ya no somos. O del tiempo que ya no somos. O que se supone que ya no somos. Ahora, eso dice Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 3. Pero en Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32, en la nueva vida en Cristo, el apóstol le exhorta a los efesios a despojarse de toda malicia. Nosotros andábamos en malicia, pero ahora que somos nueva criatura, Pablo le exhorta a los efesios a que nos despojemos. Y ese despojar es como
como quitarse, la idea que tiene como quitarse la ropa, quitártela de encima. Ya lo que dice Pablo, Efesios 4, 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a repetirlo otra vez. Quítense de vosotros. Y Pablo está hablando a los efesios, a una iglesia, está hablando a creyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benigno uno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow. Ahora, como dije ahorita, no es una obra, cuando la persona viene a Cristo, no es una obra en su santificación progresiva de que ya, por ejemplo, si una persona viene a Cristo y tenía problemas con la ira, o era una persona que era tenía mucha actitud de gritería, vino a Cristo, no quiere decir que ya al instante que vino a Cristo ya dejó de irarse. No. Es un proceso. Pero en el proceso de la santificación progresiva, aplicando la verdad del Evangelio a su vida con la asistencia del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer, eso debe de ir cambiando. Eso debe ir, si estaba en un volumen de 10, en el proceso de ir bajando 9,5, 9, 8,5. ¿Ven? ¿Por qué? Porque supone, amados hermanos, que ya somos nueva criatura. Y dice el verso 32 del Efesios capítulo 4, antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Pedro dice que nos despojemos de toda malicia, que nos despojemos de toda malicia. Pero también dice que nos despojemos de todo engaño, que nos despojemos de todo engaño. Esta palabra se refiere a toda la manera deshonesta de conseguir nuestros objetivos. Debemos ser hombres y mujeres que hablen verdad y traten honestamente a todos los seres humanos. Despojado de toda malicia, despojado de todo engaño. El creyente está llamado a caminar con verdad, a hablar con verdad. Vea lo que dice Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículos 24 y 25. Permítame citarlo, dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿A qué estamos llamados? A hablar verdad. Tenemos que desechar todo engaño, toda falsedad. Aunque, y no sé si a ustedes les ha pasado, a veces hay situaciones que nos favorecen a nosotros y caemos en la tentación de la mentira. Y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. El padre de la mentira es el diablo. Y toda aquella cosa que yo haga, que yo tenga que hablar mentira, Dios no está ahí. Dios está lejos de él. Porque Dios es un Dios de verdad. Pedro dice que nosotros tenemos que despojarnos o desechar
todo engaño, todas aquellas cosas que son fraudulentas, que aunque se parezcan bonitas, pero si no honran a Dios, tenemos que desecharlo. Y no una persona en particular, todos los creyentes. Pastor, pero que el mundo lo hace así. Sí, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú eres el mundo o tú eres cristiano? Porque nosotros estamos en el mundo, los cristianos, pero no somos del mundo. No somos del sistema. En el mundo, ¿sabe qué? Hablar mentira es normal. En el evangelio no es así. Cada vez que tú y yo hablamos mentira, estamos honrando al diablo, no a Dios. Entonces yo no puedo, si voy a recibir algo y lo voy a obtener hablando mentira, decir que esto es una bendición de Dios. No. Si hablas de mentira no es una bendición de Dios, porque te encontrará la mentira. Si tuviste que engañar para obtener eso, no es una bendición de Dios. Porque Dios dice aquí en Pedro, desechando todo engaño. Todo engaño. Pero también Pedro dice, desechando toda hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía, lo presentamos el domingo pasado, Pedro nos recuerda que debemos desechar la hipocresía, que es lo contrario a la sinceridad. Es fingir ser lo que no es y hablar con nuestros labios lo que no está en nuestro corazón. Wow. Ser hipócrita es fingir lo que tú no eres, lo que yo no soy, y hablar con nuestros labios lo que realmente no está dentro de nosotros. Wow. Por eso William McDonald dice y comenta, el hipócrita tiene falsa pretensión, o más bien es uno con doble cara. Es un actor que pretende ser alguien que no es. Pretende estar felizmente casado cuando en realidad su hogar es un campo de batalla. Pretende ser espiritual los domingos, pero es tan carnal como una cabra durante la semana. Pretende estar interesado en los demás, pero sus motivos son egoístas. Fin de la cita. No le agrada a Dios. Wow. Despojándonos de toda hipocresía. Amén. Pedro dice también, desechando toda envidia. Ahora, cuando hablamos de la envidia, dice un estudioso, son el efecto natural de la malicia y revelan ausencia de amor. La envidia es la incomodidad que se siente o que siente una persona ante la felicidad, prosperidad o éxito de otra persona. Así es. Wow. Eso es así, sí. Por ejemplo, Mateo 27, 15 al 18, nos enseña que los religiosos del tiempo de Jesús lo llevaron ante el gobernador por envidia. Vean lo que dice ese texto, permítanme leerlo. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltaba al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Dice el verso 18. Dice el verso 18. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Por envidia lo habían entregado. Los religiosos del tiempo de Jesús se lo habían llevado a Pilato. Por envidia, impresionante. Porque eran los religiosos del tiempo de Jesús. Impresionante. Bueno, hay que tener cuidado con la envidia. Porque la envidia, de una u otra forma, si no te ha visitado, te va a visitar. Y si no, no visita una y otra vez.
Por ejemplo, el salmista Asaf, en el Salmo 73, versículo 1 al 3, tuvo envidia. Mira lo que dice estos tres versículos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Tuvo qué? Envidia. Bueno, debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha regalado. Amén. Y gloria a Dios por lo que Dios le ha regalado a otros. Claro que sí. Amén. Pero a veces la envidia nos lleva a tomar decisiones lamentables y a veces no medimos consecuencias. Porque yo quiero tener lo que el otro tiene. Un momentito, espérate. Si Dios le dio la oportunidad a esa persona, gloria a Dios por él. Aleluya. Alégrate. Gloria a Dios por lo que me ha regalado a mí. Y tranquilo. ¿Por qué? Porque desnudo venimos del vientre de nuestra madre y así mismo vamos a volver. Nada nos vamos a llevar. Todo esto es temporal. Entonces yo creo que he repetido esto una y otra vez desde este púlpito. Esto es temporal, esto es temporal, tu vida es temporal, todo es temporal. Esta edificación es temporal. Todo lo que se ve perece. Pedro dice que nos despojemos de toda envidia. Toda envidia. Y envidia son el efecto natural de la malicia y revelan ausencia de amor. Sí, porque si tú lo que quieres que el otro quiere, le olvidamos que nos dice que nos amemos los unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo. La envidia revela ausencia de amor. La envidia es la incomodidad que siente una persona ante la felicidad, prosperidad o éxito de otro. Wow. En una ocasión, escuchaba una predicación de un hermano y puso una anécdota de un hombre que vivía al lado de su vecino. Y este hombre envidiaba lo que tenía el vecino. Pero se le acercó a este hombre y le dijo, mira, todo lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Con la condición de que yo le voy a dar el doble a tu vecino. Y yo, wow. Se trancó el juego cuando le dijo, le voy a dar el doble a tu vecino. Se le dio un minuto, déjame pensar. Se volteó y fue y le dijo, mira, como todo lo que yo te pida, tú me lo vas a dar y tú le vas a dar el doble a mi vecino, sácame un ojo. La envidia es mala con mayúscula. Porque la envidia te puede llevar a ti a desearle un mal al otro. Pedro también llama a su audiencia y a nosotros a despojarnos de todas las distracciones. Dice un estudioso, al hablar de distracciones, quizás pensemos en blasfemia o palabras sucias. Pero quizá la forma peor y más dañina de distracciones es el chismorreo o el chisme, la difamación y la crítica destructiva de los demás, por lo cual la murmuración y la crítica destructiva no revelan una obra de gracia en el corazón. Fin de la cita. Hermano, el chisme es malo. La crítica destructiva es mala. Pedro dice que nos despojemos de todas distracciones, de todo chisme, de toda crítica destructiva, que nos despojemos. Porque la Biblia lo que nos manda es amar a nuestro prójimo. El cristiano está llamado a estar chismeando, le está murmurando, le
la está criticando destructivamente. Si usted quiere decirle algo a un hermano o una hermana, acérquese con gracia, Amén. siéntese y hable con él o con ella. Pero ¿sabe qué? Nosotros aceptamos y decimos que sí, pero no lo hacemos. En una ocasión el pastor Suel Michelén, hablando sobre un sermón sobre la lengua, él decía, a aquellos hermanos que les gusta el chisme, no les preste tu lengua al diablo. Y a aquellos que les gusta oír los chismes, no les preste tus oídos. Y eso es interesante. Es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia nos da exhortaciones para que nosotros nos animemos los unos a los otros, nos amonestemos los unos a los otros, nos aconsejemos los unos a los otros, nos amonestemos y nos ayudemos y oremos los unos por los otros. Amén. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, tú y yo estamos llamados a caminar, despojándonos de todas las distracciones. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Y a veces cuando nosotros escuchamos esa frase corrompida, lo que nos llega a la mente son malas palabras. No. Eso es parte. Pero la idea general que tiene esa palabra es que cualquier palabra que no edifica es corrupta. Porque si no edifica, ¿qué hace? Destruye. Por eso es que termina el versículo diciendo, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si tú sabes que lo que va a hablar no edifica, no lo hable. No lo diga. Si tú sabes lo que va a decir, lo que trae destrucción y mal rato, no lo hable, no lo diga. Entonces Pedro, en este versículo 1, nos da una serie de detalles de cosas que nosotros tenemos que despojar, desechando. Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda distracciones. Ahora, la segunda exhortación que Pedro le da a su audiencia, a nosotros, es desear. Pedro, si tenemos que desechar tal cosa, ¿qué tenemos que desear entonces? Versículo 2 dice, desear como niño recién nacido la leche pura, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la Nueva Traducción Viviente, como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo. ¡Wow! Pidan a grito ese alimento nutritivo. En Mateo capítulo 4, en un momento que Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado en el desierto, dice que tuvo hambre. Y Satanás le dijo que convirtiendo la piedra en pan. Y la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4 dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pedro hace esta metáfora para referirse a la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita palabra de Dios. Los hijos de Dios necesitamos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el alimento espiritual. El alimento espiritual del creyente es la palabra de Dios. Y Pedro dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Aquellos o aquellas madres que están aquí, que Dios les ha dado el privilegio de ser madre, y aquellos padres que estamos aquí, sabemos que es así. Cuando un niño grita,
no quiere otra cosa, mira, que el pecho de la madre. Y hasta que la madre lo desempeña, ese muchacho está, mira, gritando, y gritando, y gritando, y gritando. Esa es la idea que tiene el texto. Por eso es que la Nueva Traducción Viviente termina diciendo, pidan al grito ese alimento nutritivo. El pueblo de Dios tiene que pedir al grito que le prediquen la palabra. No cuento, no fábula, sino la Biblia. La palabra de Dios. Pura, bien interpretada dentro de su contexto. Si Pedro dice, desechen, pero deseen. ¿Deseen qué? La palabra de Dios que permanece para siempre. Ahora es interesante resaltar que si queremos crecer saludable, debemos ver la palabra de Dios como el salmista la vio en el Salmo 119. Porque el versículo dice, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros somos salvos por medio de Cristo. Pero para obtener una buena salud, espiritualmente hablando, tenemos que sumergirnos y comernos este rollo. Amén. Que es el alimento espiritual del creyente. Entonces el salmista en el Salmo 119, mira cómo vio el salmista la palabra de Dios. Vamos a compartir algunos versículos del Salmo 119, que es el salmo más largo. El versículo 16 dice, el salmista haciendo referencia a la palabra de Dios, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Wow. Yo me voy a gozar en tus estatutos, yo no me voy a olvidar de tu palabra. En el versículo 24 del mismo salmo dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicias y mi consejo. Tus testimonios son mi delicia y mi consejo. Versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Versículo 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque me he olvidado de tu mandamiento. Hermano, cuando nosotros nos olvidamos de la palabra, nos descarriamos. El salmista David veía la palabra con toda esta maravilla. Amo tu ley. Me deleito en ella. Me gozo de ella. El escritor a los Hebreos nos dice de la palabra de Dios que es poderosa y eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. El salmista, una vez más, lo cito, en el Salmo 1, llama que es bienaventurado o bienaventurada aquel hombre o aquella mujer que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Mira lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow. La delicia del salmista, saborear la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado, dichoso, ¿quién? El varón que no tuvo un consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está aquí, en meditar en esta palabra, en rumiar esta palabra, en amar esta palabra. Juan nos dice que la palabra de Dios tiene poder aún para santificar. Juan 17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pedro nos dice que desechemos, pero también nos dice que deseamos. Que desechamos y deseemos. ¿Y qué el cristiano debe desear? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que viva, eficaz. Ahora, Pedro cierra con la tercera exhortación, versículo 3. Pedro le dice a su audiencia, a nosotros, una vez más, él le recuerda la bondad de Dios para con sus hijos. La bondad de Dios para con sus hijos. Dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, ahora que han probado la bondad del Señor. Es como si Pedro dijera, ahora que ustedes han probado la bondad de Dios, que lo eligió desde antes de la fundación del mundo, para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo, que son guardados por el poder de Dios, que han sido vivificados por la palabra de verdad. Una palabra que es el Evangelio, que fue predicada por los profetas, inspirada por el Espíritu Santo, predicada por los apóstoles, que los ángeles anhelan ver lo que Dios está haciendo con ustedes. Deseen entonces la palabra. Y es interesante recalcar que el sí en este texto, como dice nuestro hermano William McDonald, dice, qué tremendo motivo para estar sediento por la palabra de Dios no adulterada. El sí no expresa duda. Hemos gustado y visto que Dios es bueno. Él sacrificó a su Hijo Jesucristo por nosotros. No hay mayor acto de amor y de bondad que ese. Fin de la cita. Ese sí en el versículo 3 no es un sí de duda. No. Tú y yo hemos disfrutado de la bondad de Dios. Amén. Y si hemos disfrutado de la bondad de Dios, el Señor nos dice en esta mañana que desechemos, pero que deseemos la palabra de Dios. Amén. Que permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Pastor, ¿y usted me puede dar un texto donde yo entienda que yo verdaderamente disfruté de la bondad de Dios? Además de que ya usted me dijo que Pedro dice que fuimos elegidos conforme a la presencia de Dios. Sí, mira lo que dice Tito. Tito capítulo 3, versículo 1 a 7 dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diletes diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó por pura gracia, nos salvó por su misericordia, nos salvó, y tú y yo, aquellos que hemos venido a arrepentimiento y fe a Cristo, hemos disfrutado de la bondad de Dios. Amén. De la bondad de Dios. Porque Dios nos salvó, porque Él quiso, por su bondad, no por obra, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. John MacArthur comenta y cito, dice: al ser salvo, todos los creyentes experimentan cuán benigno y lleno de gracia es el Señor, para con todos los que confíen en Él. Esto debe motivarlo a buscar más de Él y a amar más la palabra de Dios. Fin de la cita. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude, que nos ayude a entender esta gloriosa verdad. Ya para cerrar, solamente quiero compartir 3 aplicaciones. ¿Qué vimos? Desechando. ¿El qué? Toda malicia, engaño, envidia, hipocresía, distracciones. Segunda exhortación. Desear. ¿El qué? La palabra de Dios, la leche pura, no adulterada. ¿Qué vimos? Tercera exhortación. Pedro nos recuerda que tú y yo hemos disfrutado de la benignidad y de la bondad de Dios. Mereciendo el infierno, Dios nos regala salvación. Increíble, impresionante. Y todo es por amor y por gracia. Ahora, 3 aplicaciones. Primero, la primera aplicación es recordar que aunque en este lado de la eternidad no vamos a ser tan santos como Dios, pero tú y yo debemos de orar para que Dios nos ayude a ser intencionales para desechar lo que no le trae gloria a Él. Orar para ser intencionales, para desechar todas aquellas cosas que no le traen gloria a Él. Y a veces, hermano, y te lo digo porque yo estaba ahí, a veces nosotros sabemos y aceptamos, por no hacemos ningún esfuerzo. Y para nosotros poder desechar lo que Pedro nos dice, necesitamos la asistencia de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también necesitamos nosotros tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿Qué hablo que no edifica? ¿En qué lugar estoy que no honra a Dios? ¿Cómo me estoy manejando fuera y dentro? Porque ya tú y yo fuimos comprados a precio de sangre y ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó. El cristiano vive para Cristo. Voy a repetir otra vez, el cristiano vive para Cristo. Amén. Gloria a Dios. El cristiano vive para Cristo. Amén. Para aquel que murió y resucitó. Ya Él es nuestro dueño. Como decía ahorita, en la santificación progresiva hay una responsabilidad que te toca a ti, me toca a mí. Yo sé que los indicativos de la Biblia están por encima de los imperativos, pero los indicativos de la Biblia no anulan los imperativos de la Biblia. Y aquí hay imperativos, hermano. Si yo estamos llamados a desechar lo que no honra a Dios. O sea, desechar lo que no está bien. Lo que no honra a Dios. Y si no está bien, entonces no honra a Dios. Si está bien, trae gloria a Dios. Pero si no está bien, no trae gloria a Dios. Y deseando lo que está bien. Amén.
porque no trae gloria a Dios. Y tú y yo sabemos lo que está mal. Sí, porque hay Pero si tú y yo sabemos lo que está mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir en oración al Señor. Pero una vez yo oro, te tengo que tomar medidas. Tengo que tomar medidas. Por ejemplo, si yo estoy en un ambiente, que el ambiente está muy cargado, yo tengo que tomar medidas, no voy. No voy, porque mi vida es para glorificar a Dios. Y si lo que yo estoy asistiendo, lo que estoy hablando, lo que estoy viendo, no trae gloria a Dios, entonces yo tengo que tomar medidas porque ya el Espíritu Santo me está haciendo entender que eso no está bien. Que no debemos de estar ahí, que no tenemos Ya. que ir para Amén. lamentarnos. Entonces, Amén. aunque no vamos a ser tan santos como Dios, pero recordemos que Pedro en uno de los sermones nos dice, sé santo, porque yo soy santo. No tenemos que ser intencional con la santidad de Dios. Tenemos que ser intencional con lo que hablamos, cómo hablamos. Tenemos que ser intencional. Yo puedo pedir la oración y yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, pero algo te toca a ti hacer y algo me toca a mí hacer. En estos días yo meditaba en algo y decía, ven acá, pero cuando nosotros estamos en un empleo, a nosotros nos dicen, por ejemplo, a Joaquín, que trabaja algo. Yo estoy seguro que cuando Joaquín va a cortar un árbol, le dice, mira, córteme esta rama y esta rama y esta rama. ¿Y qué hace Joaquín? Que corta esa rama, la que le indicaron. Pero Dios no ha dejado instrucciones. Amén. Y yo sé que hay una lucha, yo sé que hay una guerra, pero tenemos que ser intencionales y orar para que Dios nos ayude a qué? A someternos a la autoridad de su palabra. Amén. Amén. Segunda aplicación. Pidamos oración a Dios de una manera continua que nos dé hambre por la palabra de Dios. Porque tenemos que desear la palabra de Dios. Como un niño recién nacido. Que hasta que no le da la madre el pecho, no se calla. Grita y grita y grita. Y él es el que quiere. Entonces, pidámosle a Dios oración. Si tú tienes problemas para leer la Biblia, ora por eso. Señor, ayúdame a amar tu palabra. Dame sed, dame hambre en tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Que tu palabra es alimento espiritual. Ayúdame a ver tu palabra como la vio el salmista. Más dulce que la miel. Amén. Y más dulce que aquella que destila del panal. Ayúdame a verla de esa manera. El salmista era un hombre igual que tú y que yo. Un pecador salvado por gracia. Sin embargo, el salmista veía la palabra de Dios más dulce que la miel y más dulce que la que destila del panal. Amén. Que la Biblia no sea un amuleto en nuestra casa. No, la Biblia es la palabra de Dios, el alimento espiritual que tú y yo tenemos que comer diariamente. De la misma manera que nos desayunamos, que comemos, que cenamos, para mantener este cuerpo, necesitamos el alimento espiritual de la palabra, porque nuestras almas se alimentan con Biblia. Amén. Amén. Pero también, como pueblo de Dios, usted puede decir, pastor, no queremos cuentos, no queremos fábulas, queremos la palabra de Dios. Pero tú y yo también debemos pedirle a Dios en oración. Señor, ayúdame a amar más tu palabra, a leer más tu palabra con hambre. Yo no te voy a preguntar, pero Dios quiere en esta mañana que tú y yo deseemos más la palabra de Él. Quizás tú tienes más hábitos de estudio, yo no sé. Pero ninguno de nosotros ha visto a Dios cara a cara. Nadie lo ha visto. Y todo el carácter de Dios está revelado aquí. Para tú y yo poder conocer al Dios que servimos, tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Y por último, la tercera aplicación, recordar una y otra vez
que Dios ha sido bueno. Él nos salvó, no por obra, sino por su pura gracia. Y aún esta predicación que estamos escuchando hoy es por gracia. Amén. Para que dependemos y nos sumerjamos en la palabra. Es por gracia que el Señor nos amonesta, que nos corrige, nos disciplina, por gracia. Y por amor. ¿Para qué? Para cada día moldear en nosotros el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Amada iglesia, permítame orar y cerrar este tiempo de predicación y exhortación pidiéndole a Dios que nos ayude a desechar todo lo que Pedro nos exhortó, pero pidiéndole a Dios que nos ayude a desear la palabra de Él. Que Dios nos ayude. Amén. Que podamos sacar tiempo para estudiar la palabra. Estamos en el mes de diciembre y mucha gente a veces hace resoluciones diciendo, este año que pasó, me propuse leer la Biblia un año. Enero bien, febrero bien, en marzo se declinó. No sé si a ustedes les ha pasado eso, a mí sí. Y nos envolvemos en muchas cosas. Hermano, y como decía el hermano John Piper en una ocasión, las redes sociales en el día del juicio serán la evidencia de que los cristianos no pueden decir que no oraban ni leían la palabra por falta de tiempo. Porque a veces nosotros duramos mucho en las redes, en el WhatsApp, en el Instagram, En el celular. en el celular, en el Twitter. Eso es verdad. Y no sacamos diariamente media hora para leer la palabra de Dios. Eso es verdad. ¿Y sabe qué? Estos aparatos tienen un sistema que tú le das un clic y te dicen el tiempo en pantalla. Te dicen el tiempo en pantalla, cuántas horas, minutos tú y yo duramos en la pantalla. O sea, hermano, no hay excusa para no estudiar la Biblia. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre, te rogamos que tú perdones, Señor, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, distracciones. Señor, perdónanos, Dios. Ayúdanos a desechar todas aquellas cosas que no traen gloria a tu nombre. Dios mío, tú conoces nuestras debilidades. Perdónanos, Dios, si estamos poniendo cosas delante de nuestros ojos que no debemos de ver. Señor, ayúdanos, Dios, a tomar decisiones, porque sin ti no podemos hacerlo. Y tu consejo, tu palabra, Dios, no es para destrucción de tus hijos, sino para traer y producir arrepentimiento, Señor. Que nosotros podamos volvernos a ti sabiendo que tú eres un Dios perdonador. Tu palabra dice que si alguno pecado, abogado tiene. Oh Señor Dios, perdónanos, Señor, si alguno hemos andado en malicia, en envidia, en hipocresía, en chisme. Oh Señor, perdónanos. Y ayúdanos a entender, Padre, que nada de eso, absolutamente nada de eso, podemos nosotros como creyentes estar sometidos a eso, Dios. Era en otro tiempo, como dice tu palabra, que andaban en eso. Ayúdanos a aborrecer eso.